Qué cosa impresionante que un hombre pueda perdonar los pecados. Haciendo uno de los milagros, el Señor, como dice el Evangelio, se asombraba a la gente por el poder que Dios había dado a los hombres. Claro, al hombre Dios, a Cristo. Pero Él también dio ese poder, alguno de esos poderes, a los hombres, a nosotros. Sopló sobre ellos, reciben el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen serán perdonados los pecados. Impresionante que el hombre sea perdonado por Dios, obviamente. Él es el que perdona, por Cristo, pero a través de otro hombre. ¿Por qué es así? ¿Por qué tengo que confesarme con un hombre? Porque Dios así lo dispuso. Y nosotros somos criaturas, y además de ser criaturas, Él es el ofendido en el pecado. Él tiene derecho a poner las reglas, por así decirlo. No somos nosotros quienes podemos poner esas reglas. Pero además de eso, de que Él lo determinó así, es algo maravilloso la confesión. El Señor no decreta, no determina las cosas porque sí, porque en la confesión, en primer lugar, nosotros cuando pecamos hacemos un acto de soberbia, cualquiera que sea el pecado. Y en la confesión tenemos que hacer un acto de humildad porque tengo que reconocer ante otro hombre igual que yo que he pecado. Ya empieza a curarme el Señor en ese mismo acto. Pero también necesitamos nosotros desahogar el corazón. ¿Cómo sé que Dios me perdona? Dios perdona todo, sí, pero cuando yo me confieso, escucho que alguien me absuelve. Y es más, puede no absolverme si no ven las condiciones en mí. Qué cosa más grande la confesión. Para nosotros también los sacerdotes, qué hermoso es confesarse, cómo uno valora la confesión cuando se confiesa. Como decía San Juan Pablo II, el sacerdote que se confiesa asiduamente es el que también confiesa mucho porque sabe la grandeza de la confesión. Me ha tocado a veces confesarme con sacerdotes ancianos y uno ve en un cuerpo tan endeble, en un cuerpo que ya casi se mueve poco, el poder sigue intacto, el poder de perdonar. Qué cosa más grande. Valoremos nosotros los sacerdotes ese gran misterio que Dios ha dado. Gastemos horas y horas en confesar, a ejemplo, el santo cura de Ars. Siempre estemos dispuestos a confesar y los fieles también a aprovecharse de ese gran sacramento y rezar por las vocaciones porque hay lugares donde lamentablemente ya no hay sacerdotes para confesar. Qué cosa más grande. Recuerdo para terminar los 5 pasos de una buena confesión. Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Que no tiene que ser sensible, sobre todo un deseo de la voluntad de no volver a pecar. Mejor si me duele sensiblemente, pero no es necesario. Propósito de enmienda, que va muy unido al anterior, es decir, propósito de no pecar más. Aunque sé que soy débil, me lo propongo. Decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Le vamos a pedir a María Santísima. No creo que se haya confesado nunca a la Virgen, no lo leí en ningún lado, no hizo ningún pecado nunca, ¿cierto? Así que no importa, digo, pero María Santísima sabe más que nadie de lo que es el pecado, de lo que es arrepentirse del pecado, aunque nunca lo hizo, ella se arrepintió por nosotros. Ella sufrió nuestros pecados mucho más de lo que nosotros mismos los sufrimos. Ella nos entiende como madre. Le vamos a pedir la gracia a cada uno de poder aprovecharnos de este sacramento y si no estamos en gracia de acercarnos a la confesión y a los sacerdotes de valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestras frágiles manos, ha puesto semejante cosa, el perdón de los pecados. El Fulton Sheen, ese gran obispo de Estados Unidos, decía: cuando absuelvo siento que la sangre de Cristo corre por mis dedos. Juan 20:23 dice lo siguiente: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Bueno, obviamente esto necesita ser visto también en su contexto. Jesús está hablando post-resurrección, Él está hablando a sus discípulos, a quienes Él llamó apóstoles. Él le confirió a los apóstoles una autoridad apostólica especial que nosotros no tenemos. Nosotros también sabemos por la palabra de Dios que hoy en día no hay autoridad apostólica de esa naturaleza, porque en el capítulo 1 del libro de los Hechos se nos dice que para elegir a Matías, que era el sustituto de Judas, tenía que tener ciertos requisitos que incluían el ser testigo ocular de la resurrección y haber estado con nosotros desde el principio. En otras palabras, alguien que hubiese sido enseñado por Jesús mismo. Hoy nosotros no tenemos esa autoridad, pero Jesús sí le dio a los apóstoles una autoridad apostólica que nosotros no tenemos. Dada esa autoridad apostólica, ellos también tenían ciertos dones que nosotros hoy carecemos. Uno de esos dones era incluso la capacidad de poder
cuando hablamos de conocer lo que el otro piensa, cómo el otro siente, lo que hoy se llama muchas veces el don de ciencia, el don de sabiduría. Y por eso cuando los discípulos perdonaban los pecados a ciertos individuos, Dios dice, yo le voy a perdonar sus pecados, y si los retienen, yo se los voy a retener. Pero eso requiere dos cosas. Eso requiere una autoridad delegada que ellos recibieron, pero requiere cierto conocimiento del corazón del que se está arrepintiendo para yo poder decir si verdaderamente estás perdonado o no estás perdonado. Porque yo pudiera decir eso hoy y decirle, mira José, mira María, Juan, te perdono tus pecados. Sí, pero yo no tengo autoridad apostólica, número uno. Número dos, yo no tengo conocimiento de qué tan sincero es el arrepentimiento que ese individuo está expresando y me está diciendo que tiene. La autoridad apostólica permitía ambas cosas. Y lo que Cristo está diciendo es que, dado eso, entonces, cuando alguien se confiese con ellos, se arrepienta con ellos y pida perdón, y los apóstoles declaraban a esta persona perdonados, el cielo iba a reconocer eso. De esa misma manera, cuando ellos no entendieran que esas cosas estaban ocurriendo y no expresaran el perdón hacia ellos, pues el cielo iba a estar reconociendo esa disciplina también eclesiástica y autoridad que ellos estaban ejerciendo. Yo creo que el error estaría en pensar que esa autoridad apostólica es hereditaria, de manera que después que ellos murieron nosotros seguimos heredando la misma autoridad apostólica, o que Pedro, como dice la Iglesia de Roma, tuvo gente que le sucedieron, los sucesores de Pedro, y que entonces Pedro fue el primer papa, y que de ahí en adelante cada papa que ha venido con autoridad papal, y que con esa autoridad papal y por tanto apostólica, ese papa tiene capacidad de perdonar pecados, que es como la Iglesia Católica ha actuado toda la vida. Las indulgencias contra las cuales se quejó Lutero fue precisamente el otorgamiento de perdón de pecado por parte del papa a cambio de dinero. Hoy en día no se hace de esa misma forma, pero el Papa sigue dando indulgencias. Hace poco se dio una indulgencia, hace varios años atrás, para aquellos que fueran a participar en un festival, campaña que el Papa iba a tener en alguna de las playas de Brasil, y que todo el que fuera y participara de esa campaña, incluyendo por internet, tendría una indulgencia de perdón de pecado de parte del Papa. Eso está basado en textos como esos y asumiendo que el Papa es esa autoridad apostólica que sucedió a Pedro posteriormente. Eso no es como nosotros lo entendemos, y creemos que la enseñanza tampoco es bíblicamente sustentable.